Bien, aquí estamos ya para darle la última etapa de nuestro seminario Pymes Mendoza. Solamente quiero mencionarles que por una cuestión de agenda no va a poder estar en el cierre el gobernador de Mendoza, Rodolfo Suárez, así que encaramos nuestra última actividad con el ministro de Desarrollo de la ciudad, José Luis Justi. José Luis, ¿cómo estás? Un gusto recibirte y que nos acompañes en los eventos de Pymes del Cronista que siempre estás junto a nosotros. Es un gusto, un placer y a disposición para lo que ustedes necesiten. Bueno, José Luis, hablamos de Pymes en un momento, como ya hemos a lo largo de todo nuestro evento, en un momento muy complejo para la Argentina porque el año pasado fue duro y si teníamos la expectativa de que este año tuviera por lo menos algún alivio, el alivio me parece que va a llegar recién para el segundo semestre del año, ¿no? Contanos si querés como para empezar un poco cuál es el diagnóstico que estás viendo desde la gestión, un poco cómo están recibiendo, cómo están las pymes preparadas para enfrentar esta segunda ola, ¿eh? Digamos, a ver si tienen las vacunas suficientes, entre comillas, o necesitan algún refuerzo. A ver, coincide en principio con lo que vos decís. Ahí la computadora se está moviendo, no sé si ustedes me pueden ver bien. Te vemos perfectamente, sí. Ah, bueno, es la mía entonces. Eh, Coincide exactamente con lo que vos decís. Un- una, una pandemia que nos sorprendió a todos, que nos toma en marzo del año pasado con una economía que ya venía en baja, ya habíamos tenido un 2019 muy difícil, pero también con la expectativa de que a fin de año pasado pudiéramos iniciar un proceso de apertura de las actividades económicas que genere un fuerte crecimiento o que deje las bases para un fuerte crecimiento en el 2021. Lamentablemente, no llegó la cantidad de vacunas ni en el tiempo que todos creíamos que iban a llegar y nos encontró el invierno con una segunda ola también bastante fuerte que nos obliga a tomar medidas de restricción que vuelven a generar una parálisis en la actividad productiva con un fortísimo impacto en las pymes, Ujú. sobre todo luego de lo que pasó el año pasado y más allá de las distintas medidas que se tomaron, tanto desde el gobierno nacional como en el caso nuestro desde la ciudad de Buenos Aires, pero en la mayoría de las jurisdicciones ocurrió así, ya con muchas menos posibilidades en términos de ayuda económica y sobre todo con muchísimas menos posibilidades de subsistir Ujú. o tener una expectativa a futuro para las pymes. Por eso toda nuestra expectativa, nuestro trabajo tiene que ver con que lleguen las vacunas, que se apliquen las vacunas y poder ahí sí tener una expectativa clara de cuándo salir en términos económicos, ¿no? Hoy hay algunos sectores que están demandando, me parece, un mayor foco de atención y de asistencia, tanto por parte del gobierno nacional, pero sobre todo por parte del gobierno de la ciudad, porque son sectores muy presentes y relevantes para la ciudad. Hablamos de gastronomía y hablamos de turismo, y cuando digo turismo me refiero también al turismo receptivo, ¿no es cierto? A todo lo que funciona cuando la ciudad funciona. Eh, ¿Cuál es el trabajo que se está haciendo con estos sectores desde la ciudad? Mira, lo primero que vale la pena aclarar que en el marco de la profundidad de la crisis, obviamente que las herramientas de política económica que permiten hacer frente de una manera duradera, de una manera que efectivamente tenga, valga la redundancia, efectos sobre la actividad económica,
son instrumentos que dependen obviamente de la política económica nacional y en ese sentido el año pasado el gobierno a través de la implementación de las ATP y de créditos a tasa cero generó algunas medidas que posibilitaron a las empresas y a las pymes sobre todo poder afrontar la crisis con no voy a utilizar la palabra éxito, pero le permitió afrontar la crisis. Ujú. Lamentablemente, esta segunda ola habría que ver cómo son en definitiva cómo terminan impactando las restricciones que se establecieron hace unas semanas, si van a ser restricciones exclusivamente por estos 10 días o van a ser restricciones más duraderas. Pero en el marco de ese contexto nosotros estuvimos trabajando muchísimo con la ciudad, con los distintos sectores y hemos, dentro de las posibilidades de la ciudad, con todos los problemas macroeconómicos, con los recortes de coparticipación, establecido medidas puntuales para cada uno de los sectores con el objetivo de generar algún alivio, Ujú. entendiendo tanto la política fiscal como la política de crédito que tiene la ciudad o que tiene disponible la ciudad no son medidas que generen un impacto lo suficientemente fuerte como para atravesar la crisis. Pero eso no significa que no hayamos estado al lado, que no hayamos tomado medidas puntuales conjuntamente con la legislatura de la ciudad y si querés podemos hacer el repaso de cada una de esas medidas, algunas que tuvieron algún impacto en términos fiscales, otra impacto en términos crediticios, pero para cada uno de los sectores nosotros tuvimos medidas específicas con las cuales estuvimos al lado de cada uno de los sectores que son importantes para la ciudad. En definitiva, igual lo que estamos todos pendientes es ver cuál es el grado de duración que tiene esta segunda ola, porque me parece que eso es determinante, ¿no es cierto? O sea, lo que está refiriéndote son algunas medidas como paliativos en términos impositivos, o sea, exenciones para sectores críticos, apoyo crediticio, y acá, bueno, uno tiene que medir si esas medidas están formuladas de una manera tal de que puedan ser efectivas según cuánto dure esta segunda ola. Así que desde ese lado creo que todos estamos como con una gran interrogante por delante. Quiero llevarte a otro tema, ya un poco para también mirar para adelante, que tiene que ver, bueno, estamos hablando de pymes y de Mendoza, y sé que en las políticas que está haciendo la ciudad de estímulo a la creación de distritos que permitan agrupar sectores y también desarrollar políticas de estímulo dirigidas a determinados sectores específicos, la ciudad está trabajando con una idea que es la del distrito del vino. ¿Por qué no me contás un poquito cuál es esa idea y cómo la están desarrollando? Y la verdad que es una idea fantástica que estamos trabajando con el gobierno de Mendoza, que tiene que ver con crear en la ciudad un espacio físico específico en donde alentemos las inversiones vinculadas a todo el proceso de la cadena de valor del vino. Ujú. Y en ese sentido estamos trabajando con la legislatura de la ciudad para crear en el barrio de Devoto, que es un barrio hermoso, un barrio de casas bajas de la ciudad de Buenos Aires, con una industria gastronómica incipiente, poder potenciar esa industria gastronómica que ya tiene el barrio a través de la creación del distrito del vino, en donde al igual que lo hacemos con otros distritos, con temáticas específicas en distintos sectores geográficos de la ciudad, potenciamos inversiones a través obviamente de descuentos impositivos o apoyos crediticios para una determinada industria en un determinado sector de la ciudad. Y en ese sentido, venimos trabajando con el gobierno de Mendoza en la creación del Distrito del Vino, en donde creemos que más allá de potenciar la actividad gastronómica de la ciudad, también se puede convertir en un potenciador importantísimo de los lugares hermosos que tienen en Mendoza, de todo lo que implica la industria del vino en Mendoza, teniendo en cuenta que la ciudad de Buenos Aires es la puerta de entrada
millones de turistas extranjeros en el país y nos imaginamos que en la medida en que las bodegas, los distintos espacios de la industria del vino puedan mostrar los productos en la ciudad de Buenos Aires, puedan mostrar a pequeña escala los hermosos lugares que existen para visitar en la provincia de Mendoza, se puede convertir en un potenciador importante de lo que es, obviamente, el turismo en la ciudad de Buenos Aires, pero también el turismo y la expansión en la provincia de Mendoza. Por eso lo estamos trabajando con muchísimo entusiasmo en la legislatura de la ciudad y espero que muy pronto lo podamos hacer realidad. Ya tuvimos reuniones con el Ministerio de Producción de Mendoza, el Ministerio de Turismo de Mendoza, con los distintos eslabones de la cadena de la industria del vino, básicamente con los bodegueros, de tal manera de entusiasmarlos en el proyecto, y la verdad que la recepción ha sido muy buena y esperamos que en el cortísimo plazo se hagan realidad las primeras inversiones y tanto los porteños como los turistas que vengan a la ciudad de Buenos Aires puedan poder palpar, puedan conocer de cerca lo maravilloso que es la industria del vino en distintos lugares del país, pero sobre todo en la provincia de Mendoza. José Luis, si se imagina, o sea, físicamente estarían pensando en un, no sé, como digamos, en un centro o en un lugar donde se puedan exponer de alguna manera productos ligados al vino, obviamente vino me refiero puntualmente, pero funcionaría así, digamos, porque uno tal vez no sé si sí, tendríamos que asociar de voto al vino para empezar. Nos imaginamos una cantidad de espacios gastronómicos importantes, muy Ajá. parecidos a los que allá tienen, con lugares específicos en donde podamos mostrar cómo se realiza el vino, Okay. en donde tengamos también un museo del vino, en donde se puedan vivir diferentes experiencias que hacen a todo el proceso industrial. Así que eso es lo que nos imaginamos. En algunos casos las bodegas más importantes tendrán su propio espacio, también podrán funcionar algunos espacios comunes en donde pequeñas bodegas se puedan unir y mostrar sus productos en conjunto. Así que creemos que van a ser múltiples las inversiones, múltiples los espacios y no tengo ninguna duda que se va a convertir en una excelente puerta de entrada para el turismo, tanto en la ciudad de Buenos Aires como obviamente en la provincia de Mendoza. José Luis, te hago una última pregunta, también mirando para adelante. Otro de los programas que están en pleno desarrollo en el Ministerio es la creación de algún tipo de programas para desarrollar habilidades blandas, sobre todo en aquellos sectores que hoy están más castigados por la falta de empleo, que son jóvenes y mujeres. ¿En qué estado están esos programas? Estamos empezando a aplicarlos. La realidad es que la legislatura el año pasado sancionó una ley para favorecer el empleo joven, el empleo de la mujer, y en ese sentido estamos trabajando con un sinnúmero de empresas de la ciudad para generar prácticas formativas en las empresas, de tal manera que, por un lado, las empresas se comprometan con el desarrollo laboral de los sectores más vulnerables, en el sentido de tomar a esos sectores que las mismas empresas nos ayuden a formar, y por otro lado, en el caso de que no tomen a todos aquellos que nos ayuden a formar, dejen muchísimo mejor formados, en mejores condiciones de conseguir trabajo a aquellos sectores que realmente lo necesitan. Y en ese sentido, la Ciudad de Buenos Aires se compromete con el dictado de cursos y de capacitaciones en lo que denominamos habilidades blandas, que tienen que ver con aquellas cuestiones principales que hacen al manejo de entrevistas, a cuestiones socioemocionales que hacen a hacer más factible la posibilidad de conseguir un trabajo, y también con algunos principios de capacitación en términos tecnológicos que son tan importantes para conseguir trabajo para aquellos sectores que a lo mejor no tuvieron la posibilidad de formarse previamente. Es un trabajo que lo estamos haciendo conjuntamente con el Ministerio de Educación de la ciudad y con el Ministerio de Desarrollo Social de la ciudad, de tal manera que nosotros desde el Ministerio de Desarrollo Económico promovemos que las empresas
se ocupen también y tomen como responsabilidad el empleo para aquellos sectores más perjudicados, no solo por la pandemia, sino por la crisis económica, como se decía hace un ratito, Ujú. que viene atravesando nuestro país. Y en ese sentido, el trabajo en conjunto hace que podamos focalizar en realmente una política de empleo para aquellos sectores que más lo necesitan. Bien, José Luis, una vez más te agradezco por habernos acompañado y bueno, esperemos que, como decíamos en el comienzo, la segunda ola pueda tener un ímpetu menos fuerte que lo que vivimos en el 2020, como para que la economía y las pymes tengan capacidad de hacer pie y tener un mejor segundo semestre de lo que ha sido este primer semestre. Gracias una vez más por acompañarnos en nuestro evento. Muchísimas gracias a ustedes. Bien, y con la participación de José Luis Justi, ministro de Desarrollo Económico y Productivo de la Ciudad de Buenos Aires, completamos hoy una jornada que, como siempre, pasó por varios capítulos y que tuvo la participación y la oportunidad especial para nosotros de haber hecho, bueno, una exposición desde Mendoza gracias a la labor del diario Los Andes que nos acompañó como media partner en nuestro evento. A todos les agradezco por haberse sumado a esta transmisión y como siempre los esperamos en nuestro próximo encuentro del Cronista de Apertura. Gracias y hasta la próxima.